Vamos a arrancar por la resolución de la tarea. Aprovecho y pregunto, ya que Mati estuvo hablando de los links, ¿todo el mundo pudo abrir los links de mis clases? Capaz alguno no probó, pero ¿pudieron ver esos videos o chequearon si tienen acceso, si se ven bien, etcétera? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, Sí, todo profe. perfecto. Bárbaro. ¿Y les pasó, Mati, las diapos, por ejemplo? Por si quieren apuntar ahí. ¿Eso está? Sí, también, profe. Excelente. Las mismas diapositivas sirven para todas las clases que tienen conmigo. Bueno, excelente. Entonces, ahí, si me quieren poner a mí grande, me voy a poner yo también para ver cómo se ve el pizarrón. Ahí voy a abrir la tarea y vamos a arrancar por ahí. No comparto pantalla porque quiero que miren el pizarrón, así que si la pueden tener a mano, si la hicieron, si la tienen en sus cuadernos, vamos a resolverla. Entonces, no puedo minimizar porque estoy grabando. Bueno, no importa. La iré mirando, vean, dicen ustedes. Voy a acercar un poco la compu del pizarrón. Bueno, ¿algún ejercicio les costó más que otro y quieren arrancar por ese, por ejemplo? O voy en orden, si no. Yo para dedicarle más tiempo a lo que sea que haya costado más y después avanzar un poquito más rápido con lo que capaz salió más fácil. Nadie tuvo dificultades particulares o directamente no pudo hacer algún compuesto, no pudo resolver. Bueno, dado que no hay comentarios, voy en orden entonces. Los primeros decía formar los siguientes compuestos, o sea que escribamos la ecuación balanceada de la formación de los siguientes compuestos. Y teníamos unos óxidos y unos hidruros. Había uno que era óxido de iodo 7, me los voy a copiar acá en un costadito. Óxido de iodo 7, esto es para mí, para no tener que mirarlo más en la compu. Anhídrido hipocloroso, hidruro de zinc, óxido de cromo 6, anhídrido hidruro de bario y hidruro de cromo. Bueno, entonces, vamos a formar óxido de iodo 7. Vamos a formar, me van a decir ustedes cómo lo resolvieron, yo voy a ir copiando lo que me dicen. Óxido de iodo 7. ¿Cómo escribo qué es el iodo? ¿Un metal o un no metal? Un no metal. No metal. Metal, excelente. ¿Cómo escribo un óxido no metaloso, no metálico? Entonces, ¿cómo escribo un óxido de no metal? O sea, un óxido básico o ácido. ¿El no metal y el oxígeno? No metal, oxígeno. Bien, entonces. Esperen que busco mientras tanto acá, para estar más rápido. No metal, oxígeno, o sea que voy a poner iodo, oxígeno, ¿sí? Y si a mí me dicen que es óxido de iodo 7, me están simplificando la vida porque no tengo que a partir del nombre saber nada, sino que directamente sé que el iodo está actuando con el número de oxidación más 7. Y al oxígeno, ¿qué le poníamos siempre de número de oxidación? Más 2. Más 2 o Menos. No, menos 2. Menos. menos 2. Por lo tanto, para formar este óxido, ¿cuánto de iodo y cuánto de oxígeno tenemos que poner? ¿Cuántos átomos de cada uno?
2 de yodo y 7 de oxígeno. Bien, 2 de yodo y 7 de oxígeno. Y no hay menos que podamos poner para que la sumatoria sea 0, ¿sí? Son 2 de yodo y 7 de oxígeno. Excelente. Entonces vamos a escribir los reactivos, vamos a poner yodo y vamos a poner oxígeno. ¿Qué más tengo que hacer del lado de los reactivos? Poner el un 2. 2 como subíndice del oxígeno. Poner un 2 como su índice del oxígeno, y con eso alcanza, más allá de balancear, digo. No, porque el yodo es un diatómico. ¿Cómo es? Bien, Diatómico. bien, excelente. El yodo está en la lista de los que yo les dije que en la naturaleza eran gases, ¿sí? Y entonces aparecían como la molécula gaseosa que es diatómica. O sea que al yodo también le tenemos que poner un 2 ahí. Entonces recién ahí esto está bien escrito, y ahora sí vamos a ir a balancear. ¿Cómo balanceo? Del lado ¿Puedo poner un 2 del lado de los productos? bien, un 2 del lado del producto, por lo tanto ahora tengo 4 iodos y 14 oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer del lado de los reactivos? Poner un 2 al frente del yodo y un 7 al frente del oxígeno. Bien, todo el mundo lo hizo así, eso está perfecto. Todo el mundo lo hizo así, todo el mundo lo entiende. Si no lo habían hecho y lo están viendo ahora, entendieron lo que hicimos. ¿Estamos bien? Pregunten, que es ahora el momento de preguntar y entender estos temas. ¿Sí? ¿Avanzo? Vamos a hacer el anhídrido hipocloroso. También, ¿el cloro qué es? ¿Metal o no metal? No metal. No metal. Excelente. Y decir anhídrido era una forma de nombrar ¿qué otra cosa? Un óxido ácido. Bien, o sea, es un compuesto igual al que hicimos recién, solamente que de cloro. Es un óxido ácido, nada más que se podía nombrar así también. Entonces vamos a escribirlo de la misma manera, ¿no? Como este marcador ya no anda. Vamos a escribir el no metal y el oxígeno. Y si me dicen hipocloroso, me están diciendo que actúa con qué número de oxidación el cloro. Con el más chico. Bien, Más chico. el más chico que pueda actuar. ¿Sí? El más chico con el que puede actuar el cloro es, que alguien me lo diga, Más 1 puede ser. El 1. bien, más uno, perfecto. Todo el mundo lo encontró en la tabla, lo tenían más uno como número de oxidación para el cloro, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuánto de cloro y cuánto de oxígeno voy a necesitar en este compuesto? Dos de cloro, 1 de oxígeno. Perfecto. 2 de cloro, 1 de oxígeno. Vamos a los reactivos. ¿El cloro es diatómico o lo escribimos así solito? Es diatómico. Atómico. Es diatómico también. Todos los halógenos, todos los del grupo 17 en la tabla periódica, son diatómicos. Cloro y yodo son halógenos los dos, están en la misma columna, ¿sí? En el mismo grupo en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo balanceo? Poner un 2 del lado del producto. Bien. ¿Y algo más? ¿O ya está? Un 2 del lado del cloro. Del lado del reactivo. Un 2 al lado del cloro de los reactivos. 4 cloros, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Excelente, muy bien, perfecto. Vamos a hacer el que sigue, que decía hidruro de zinc. Ese es más fácil, ¿no? ¿Es un hidruro metálico o no metálico? Metálico. Metálico, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo lo escribía al hidruro metálico? Metal en oxígeno. Metal, hidrógeno, vamos a poner, no oxígeno, no, dijeron oxígeno, pero voy a asumir que quisieron decir hidrógeno. Y
¿Cuánto de cada uno necesito? ¿Con qué número de oxidación actúa cada uno? El hidrógeno sería -1. Excelente. Es el único caso en donde al hidrógeno le vamos a poner -1. El hidrógeno suele actuar con +1, salvo cuando se está combinando con un metal, y entonces el número de oxidación positivo queda para el metal, ¿sí? Entonces, le vamos a poner al zinc, ¿cuánto? ¿Con qué números de oxidación posibles tiene el Dos. Más dos. 2? 2, bien, más 2. Entonces, ¿cuánto de cada uno necesito? Para hidrógeno 2 y para zinc 1. No solito, perfecto. Entonces le pongo ahí. Y vamos al lado de los reactivos. Pongo al hidrógeno, que es diatómico. Y pongo al zinc. Y tengo que hacer algo para más. No, Ya está balanceado. ya está balanceado. Perfecto, muy bien. Bueno, hay más que me parece que son más fáciles. Está el óxido de cromo 6, el anhidrio selenioso, el hidruro de bario, el hidruro estañoso. Veo que están saliendo, prefiero si quieren avanzar con el de los números de oxidación, y que si alguno tiene alguna duda, me los pida y yo le paso los ejercicios corregidos, o me mandan la tarea por mail y se las corrijo también, no tengo drama con eso. Alguna compañera mandó y se la corregí, así que se la pueden pedir también si quieren. Yo para que avancemos con la clase. Vamos a hacer, si quieren, algunos de los del ítem B que les mandé, que pedía calcular los números de oxidación, y si identificaban que se trataba de un óxido básico, un óxido ácido o un hidruro metálico, nombrarlo. De esos, ¿alguno costó? ¿Quieren que resuelva alguno en particular? Me voy a dejar acá al costado igual los que no resolvimos, y hacia el final de la clase los resolvemos, si quieren. Ahora, como veo que salen, prefiero avanzar, pero me los dejo ahí anotados. Profe, ¿le puedo preguntarlo? Sí, obvio, ¿cuál querés? No, en el caso de los diatómicos, ¿solo se usa en los anhidrios nomás? ¿O también se pueden usar en los hidruros? No, siempre que un elemento en la naturaleza aparece como molécula diatómica, lo vamos a tener que escribir así en el lado de los reactivos, porque es la forma de escribirlo. En general, los metales van solos, y los que le nombré, los halógenos, el oxígeno, el hidrógeno, son diatómicos, ¿sí? Entonces el nitrógeno también. Entonces a esos hay que prestarle atención, se los van a tener que aprender cuáles son los que son diatómicos, porque siempre en cualquier compuesto que tengamos que poner alguno de esos en los reactivos, lo vamos a tener que escribir como diatómico, ¿sí? No importa cuál sea el compuesto que estemos formando. Ok. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Copiaron esta resolución de estos tres? Sí, perfecto. Bien. Vamos a hacer entonces algunos de los de asignar número de oxidación, y arrancamos ya, seguimos avanzando con los temas. Se ve bien el pizarrón porque acá está lluvioso en Buenos Aires y tengo poca luz. ¿Se están viendo bien? Si no, puedo traer algún velador, alguna lámpara más. Muy bien. Muy bien, profe. Bueno, vamos a anotar. Estoy eligiendo al azar algunos. Bueno, vamos con esos. ¿Cómo asignaron los números de oxidación en este que lo vamos a ver hoy? Son de los que vamos a ver a continuación. Si el hidrógeno no estaba combinado con... El fósforo es no metal, ¿sí? El hidrógeno únicamente le poníamos -1 cuando estaba combinado con un metal. Entonces, si está combinado con un no metal, al hidrógeno, ¿qué número de oxidación le corresponde? Más uno. Perfecto. Yo sé que estas cosas las estamos como repitiendo mucho y es aburrido, pero creo que les ayuda a estudiar,
¿sí? De tanta repetición, después se lo van a acordar. Entonces me parece que sirve. Bien, y si tengo 3 hidrógenos, ¿qué número de oxidación le corresponde al fósforo en este compuesto? -3. Menos 3. Listo, perfecto. Vamos con este. ¿A quién le asigno primero? ¿Cuál es el fácil, digamos? El oxígeno. El oxígeno, que le pongo siempre -2. Y tengo 2 oxígenos, o sea que ¿cuál le corresponde al nitrógeno? +4. +4, perfecto. Que si se fijan y si se acuerdan, yo les había mostrado un montón de compuestos de nitrógeno y oxígeno, porque el nitrógeno tiene un montón de números de oxidación posibles. Y vamos con este, selenio y oxígeno. Nuevamente, ¿a quién le asigno primero? Al oxígeno -2. El oxígeno -2. 2, y tengo 2 oxígenos, con lo cual lo mismo que antes, ¿no? El selenio actúa con +4. +4. Muy bien, excelente. ¿Alguno de estos es uno que sabíamos formar con lo que vimos la clase pasada? Me refiero, ¿alguno es un hidruro metálico, un óxido ácido, un óxido básico? El primero es un hidruro Sí, metálico. profe. El primero es un hidruro no metálico, ¿sí? Porque el fósforo es un no metal. Que creo que hidruros no metálicos no llegamos a ver, llegamos a ver hidruros metálicos, teníamos que arrancar con eso hoy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Y el segundo es un óxido ácido? Bien. Profe, le quiero preguntar algo antes de borrar. Ay, perdón. Esperá que te lo anoto de vuelta. Era así, el hidrógeno +1, el fósforo -3. Quería preguntarle por qué el no metal en la parte de arriba están con -3 y el no metal abajo está con el +4, digamos. Bueno, porque Multiplicando el signo. está muy bien la pregunta. Los no metales, dependiendo de con quién se están combinando, pueden actuar atrayendo los electrones, digamos, o cediéndolos, ¿sí? Es así. Nosotros habíamos visto en la primera clase, que no sé si vos habrás estado o no, o si habrás podido ver el video o no, que los metales siempre, siempre, siempre tienen tendencia a ceder sus electrones, ¿sí? Como a alejarlos de sí mismos. Eso implica que siempre van a actuar con número de oxidación positivo, porque el número de oxidación refleja cómo se están moviendo los electrones ahí. Te están mostrando qué pasara si en ese compuesto los electrones realmente se perdieran o se ganaran. Entonces, como para los metales siempre los electrones que son carga positiva, carga negativa, perdón, se están alejando del átomo, el átomo es como si quedara cargado con carga positiva. Entonces los metales siempre, siempre actúan con número de oxidación positivo, ¿sí? Ahora, los no metales, que los no metales son unos poquitos de la tabla periódica, ¿sí? Son estos de acá, todos los demás son metales. Los no metales son electronegativos. Eso quiere decir que atraen los electrones hacia sí o que tienen tendencia a atraer los electrones hacia sí. Esa tendencia es distinta entre los no metales. Algunos no metales son más electronegativos que otros, es decir, tienen más tendencia a atraer los electrones hacia sí que otros, ¿sí? En función de eso, cuando vos estás enfrentando un no metal con un metal, siempre el metal va a actuar con número de oxidación positivo y el no metal va a actuar con número de oxidación negativo, porque se va a quedar, digamos, los electrones del metal. Ahora, cuando nosotros enfrentamos un no metal con otro no metal, ¿sí? Como en este ejemplo, el hidrógeno es no metal y el fósforo es no metal. Ah, yo les dije en la tabla periódica, les dije, los no metales son estos poquitos de acá, más el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno está ubicado acá, pero es no metal, ¿sí? Entonces, en función de con quién los estemos enfrentando, sus electrones se van a ver más o menos tironeados, digamos. Es como que, como los dos no metales son electronegativos, y los dos tienen tendencia a atraer hacia sí los electrones, ¿sí? Entonces hay ahí como una situación de compromiso de a ver quién se los queda. Lo que hacen es compartirlos, no se los queda ninguno, y eso se llama enlace covalente, cuando los electrones se comparten. Entonces, cuando estés enfrentando no metal con no metal,
¿Quién va a ser el que actúa con número de oxidación positivo o negativo? Lo vas a ver en función de la electronegatividad de cada uno y de cómo aprendimos a formar compuestos nosotros. Entonces, cuando ese no metal está involucrado es hidrógeno, si el hidrógeno, que es un no metal, lo enfrentamos con un metal, como en los hidruros metálicos, el número de oxidación positivo va a ser siempre para el metal, y ahí el hidrógeno va a actuar con negativo. Ahora, cuando al hidrógeno lo enfrentamos con otros no metales, el hidrógeno en general es el menos electronegativo de todos los no metales. Entonces siempre el hidrógeno va a actuar con número de oxidación positivo más 1, y los que van a actuar con número de oxidación negativo son los no metales. Profe, Sí, ¿y si va el hidrógeno con el boro? ¿Ahí sería negativo el hidrógeno? el hidrógeno con el boro, ahí sería positivo el hidrógeno. ¿A dónde está? A ver, espérate. El hidrógeno con el boro. No estoy encontrando el boro en la tabla periódica. Te quiero mostrar la diferencia de electronegatividad. En el grupo 13, profe. 5. Porque a mí me parece que el hidrógeno tiene 2,2 y el boro 2,0. El boro tiene 2, está bien, y el hidrógeno tiene 2,1, por ejemplo, en mi tabla, ¿sí? El boro es un metaloide, o sea, actúa como un metal, ¿sí? Entonces ahí está bien, el número de oxidación positivo va a ser para el metal, y el negativo va a ser para el hidrógeno, ¿sí? O sea, el boro está ubicado ahí, pero es ahí metaloide. Igual no van a haber compuestos que sean así o sea, en general, los que están acá que son metales de transición, y los que están acá que son metaloides, los van a ver más cuando cursen química formalmente, o sea, en la materia química. Y van a ver las distintas cosas que esos elementos pueden hacer, porque son elementos con características distintas. ¿Sí? Tanto los metales de transición como los metaloides que están ahí en el borde, digamos, son elementos que pueden hacer cosas distintas, así como vimos que el nitrógeno con oxígeno puede formar 1.000.000 de compuestos, ya vamos a ver que con el fósforo nos pasa lo mismo, el fósforo puede formar un montón de compuestos distintos. Hay cosas que en química siguen como reglas muy estrictas, y hay otras que hay que ver caso por caso, digamos. Entonces, nosotros empezamos por los ejemplos como más sencillos, ¿sí? O lo que se espera que les tomen, y después van a ir profundizando a medida que avancen en química. Pero la cuestión es que ahí, si vos te fijas, es como que el hidrógeno es más electronegativo, por lo menos en mi tabla periódica, que el boro, que es metaloide y va a estar actuando ahí como metal. Está muy bien la pregunta. Ahora, en este caso que estamos enfrentando oxígeno con nitrógeno, ¿sí? Yo también les dije que el oxígeno actúa siempre con -2 en los compuestos que nosotros vamos a ver. En otros casos puede que el oxígeno actúe con otro número de oxidación, pero en los compuestos que nosotros vamos a ver, por ahora para nosotros el oxígeno actúa siempre con -2. Si se fijan, en la tabla periódica, y el nitrógeno están uno al lado del otro, el oxígeno, en mi tabla por lo menos, tiene, esto yo digo en mi tabla por lo menos, la tendencia es la misma en cualquier tabla periódica, ¿sí? Lo que puede variar es el decimal con el que lo escriben en cada tabla, ¿sí? Pero el oxígeno tiene 3,5 y el nitrógeno 3, con lo cual el oxígeno tiene más tendencia a atraer los electrones hacia sí, a tironearlos. Entonces es el oxígeno el que va a actuar con número de oxidación negativo, y el otro no metal va a sentir sus electrones tironeados por el oxígeno y va a actuar con número de oxidación positivo, ¿sí? Por eso en las reglas que les di yo también al principio, les dije que siempre que aparezca oxígeno en un compuesto, el de número de oxidación negativo va a ser el oxígeno, ¿sí? Y otra cuestión es que se acuerdan que yo también les dije, más allá de que les di la forma de escribirlos, que en general, en química, siempre escribimos el más electronegativo a la derecha, ¿sí? En este caso, por eso estamos escribiendo, bueno, en estos no queda así, es la excepción, pero en general, estamos escribiendo el más electronegativo a la derecha. Entonces, siempre que actúe con número de oxidación negativo nos va a quedar a la derecha, y si actúe con número de oxidación positivo nos va a quedar a la izquierda. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Y el oxígeno con el flúor?
porque el flúor tiene más que el Claro, oxígeno. con el flúor, ahí justamente es el flúor el que va a actuar con número de oxidación negativo y el oxígeno no, pero no son compuestos que nosotros vayamos a ver. En los compuestos que nosotros vamos a ver, en las combinaciones que vamos a ver, va a ser siempre el oxígeno el que actúe con número de oxidación negativo. Después, en función de la química que tenga cada uno en la carrera y como la profundidad con la que la vean, verán otros compuestos, ¿sí? Pero para cómo se suele dar formación de compuestos en la facultad, ¿sí? En el ingreso, en mi caso en la UBA, en el CBC, es hasta acá, ¿sí? Pueden aparecer otras cosas, las iremos viendo, si aparecen, si ustedes empiezan a hacer el curso de ingreso y hay cosas que aparecen, las podemos ir viendo, nos pueden ir consultando. Pero en general, por ahora, los vemos así nomás, ¿sí? O sea, después ustedes van a ver enlace, y van a ver enlace iónico, enlace covalente, que yo les di apenas una introducción, y ahí van a ver lo que son las estructuras de Lewis. No sé si les suena, si ya lo empezaron a ver con Mati o todavía no, pero cuando vean estructuras de Lewis van a ver realmente cómo se enlazan los átomos, ¿sí? Y ahí van a poder hacer otros razonamientos de cómo se mueven los electrones más allá del número de oxidación. Esto es como apenas una aproximación y una forma muy fácil de verlo, ¿sí? Acá alguien dice que le suena estructuras de Lewis, porque quizás lo ven en el colegio. Yo en 5º año lo doy, por ejemplo. Entonces, algunos capaz lo vieron en el cole, las estructuras de Lewis. Pero ahí sí van a estar viendo realmente con cuántos electrones pone en juego cada compuesto y quién es el que los tironea, digamos, y van a hacer un análisis un poquito más profundo de cómo es la unión entre los átomos, ¿sí? Y ahí ya no van a estar usando el número de oxidación para formar compuestos, ¿sí? Están perfectas todas las preguntas que surgen, pero quédense tranquis que por ahora laburen con lo que nosotros les damos, que es más o menos lo que suelen tomar o lo que suele aparecer, ¿sí? La chica que me había preguntado lo de por qué un no metal en algunos casos actúa con positivo y otro con negativo, ¿se entendió? ¿Quedó respondido? Sí, Bien. Bueno, avanzamos con la clase, ¿les parece? Y después hacia el final de la clase, si nos queda tiempo, resuelvo los ejercicios, y si no nos queda tiempo, yo me quedo conectada un rato más, y quien haya tenido duda con los ejercicios o quiera tener las respuestas, qué sé yo lo resuelvo, ¿sí? De todos modos lo voy a dejar grabado, así que después pueden ver en la grabación la resolución de los ejercicios, ¿sí? Bien, entonces, voy a compartirles pantalla y vamos a seguir. Habíamos visto hasta hidruros metálicos, o sea que hoy nos toca arrancar con los hidruros no metálicos. Entonces, esperen que me acomodo. Bien. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. sí, profe. Bueno, profe. entonces, gracias. Mirando ese cuadrito, vamos a ver los que nos faltaban ver, entonces, que son los hidruros no metálicos. Si se fijan, van a ver que ahí dice, abajo, entre paréntesis, en negrita, que los podemos escribir como no metal hidrógeno o como hidrógeno no metal. Eso va a depender justamente de la electronegatividad del no metal, de lo que estábamos hablando recién. Entonces, un hidruro no metálico
está compuesto por un no metal más hidrógeno, que el hidrógeno, como les decía yo recién, también es no metal, ¿sí? Entonces, el hidrógeno va a ser diatómico, el no metal depende de qué no metal se trate, y vamos a ver por qué en algunos casos lo vamos a escribir como hidrógeno no metal, y en otros casos como no metal o con hidrógeno. Los hidruros no metálicos en la naturaleza son gases, y algunos de esos gases son capaces de disolverse en agua, ¿sí? Y formar hidrácidos, y se suelen comercializar así, como el gas disuelto en solución acuosa. Disuelto no significa que reaccione, ¿sí? Que esté disuelto en agua quiere decir que las moléculas de gas, que los átomos de gas están rodeados, ¿sí? De los átomos de no metal, o de agua, perdón, pero no hay reacción. Esto lo digo porque cuando sigamos avanzando con este cuadrito, vamos a ver qué pasa cuando ponemos un óxido básico en agua, o un óxido ácido en agua, y se forman los hidróxidos y los oxoácidos, que es con lo que vamos a seguir en la clase de hoy, y ahí sí vamos a ver que hay reacción, y que se forman compuestos distintos. Yo dejo de tener agua y dejo de tener el óxido básico o ácido, y voy a tener un hidróxido o un oxoácido. Hay reacción química porque hay recombinación de los átomos, hay reorganización de los elementos en moléculas nuevas. En este caso, en el de los hidruros no metálicos, son gases que simplemente se disuelven en agua, ¿sí? Así como disolvemos sal en agua, y si dejamos que el agua se evapore, recuperamos la sal, y el agua entonces sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal porque no hubo reacción. Esto es lo mismo. Nosotros podríamos evaporar ese gas que está disuelto en agua y obtener el gas por un lado y el agua por el otro, porque cada uno sigue manteniendo su identidad química, no hubo reacción. Entonces, ¿cómo los escribimos? Esto va a depender de si esos gases, si estos hidruros no metálicos, son capaces de disolverse en agua y formar hidrácidos o no. En los casos en los que formen hidrácidos, ahora vamos a ver cómo distinguimos uno de otro, vamos a escribir primero el hidrógeno y después el no metal, y en los casos de que no formen hidrácidos, vamos a escribir primero el no metal y después el hidrógeno. Entonces, ¿cómo diferencio los que son capaces de disolverse en agua y formar hidrácidos de los que no? Esto va a depender de la electronegatividad. Si el no metal es muy electronegativo, va a ser capaz de formar hidrácidos. Es decir, el hidruro no metálico que forme va a ser un gas capaz de disolverse en agua, y lo vamos a poder encontrar así en solución acuosa, y cuando es así se llama hidrácido. ¿Qué no metales son muy electronegativos? Bueno, si miran en la tabla periódica, los halógenos, que son los del grupo 17, ¿sí? O 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, son bastante electronegativos, y después los del grupo 6, excepto oxígeno, ¿sí? O sea, azufre, selenio y teluro, que están ahí al ladito en el grupo 16 o 6A. Esos que están ahí son los halógenos, los que les marqué, los del grupo 17, y esos que están ahí son los del grupo 16, excepto oxígeno. Entonces, cuando se trate de esos no metales con hidrógeno, van a ser hidrácidos. Y si son hidrácidos, vamos a escribir primero el hidrógeno y después el no metal, por esto que yo les decía, de que escribimos siempre el más electronegativo a la derecha. Que estas son reglas generales, que a veces van a ver que no es tan así, ¿sí? Pero en general se respeta, el acuerdo es este, que el más electronegativo va a la derecha, aunque no en absolutamente todos los casos sea así. Entonces, vamos a ver cómo formamos. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Interrúmpanme, ¿eh? Si tienen alguna pregunta, prendan el micrófono y me interrumpen. Vamos a ver cómo formamos los dos. Vamos a arrancar por los hidruros no metálicos que no forman hidrácidos. Es decir, hidrógeno combinado con un no metal que no es tan electronegativo,
sino que tiene una electronegatividad parecida a la del hidrógeno, ¿sí? Y vamos a ver que son muy poquititos. Esos compuestos, que los vamos a escribir como el no metal primero y el hidrógeno después, se van a nombrar con el nombre tradicional impuesto por el uso, o sea, con cómo se los llama comúnmente, ¿sí? Coloquialmente, y no se preocupen porque son apenitas estos. Ahí está, aparece el boro, que era lo que recién me preguntaban, ¿sí? Y por eso se los puse en gris, porque no es tan común, porque el boro es medio metaloide, entonces depende qué hace, depende con quién se enfrenta, cómo actúa, ¿sí? Se los puse en gris porque ese compuesto existe, el borano, pero existen otros compuestos con boro donde el boro se comporta distinto. Entonces por eso se los puse así. Pero los únicos hidruros no metálicos que no forman hidrácidos, que ustedes van a ver por lo menos, son amoníaco, fosfina y metano. La fosfina era justo uno que resolvimos recién, que yo les había dejado de tarea, que es ese pH3. O sea que los que van a ver son esos, con nitrógeno, con fósforo y con carbono. Como siempre, el hidrógeno acá va a... Oh, esperen que admití a alguien y se me fue. Ahí está. En estos casos siempre el no metal utiliza su menor número de oxidación, ¿sí? Negativo, y el hidrógeno va a estar actuando siempre con +1, porque solamente actuaba con -1 cuando se enfrentaba con un metal, ¿sí? Entonces, son apenas esos tres. Puede aparecer el del boro, pero como ya les digo, como el boro es un elemento que se comporta distinto dependiendo con quién se enfrente, vamos a ver amoníaco, fosfina y metano, nada más. Y tienen esos nombres comunes, no hay otra forma de nombrarlos, ¿sí? No es que se le dice hidruro de nitrógeno, hidruro de fósforo o hidruro de carbono, sino que se utilizan esos nombres propios. Entonces, vamos a ver los ejemplos, que van a ser esos tres ejemplos. La fosfina igual la acabamos de ver, pero nada más le asignamos los números de oxidación, ¿sí? Vamos a ver la formación. Entonces, voy a dejar de compartir un toque para usar el pizarrón otra vez. Y vamos a formar los hidruros no metálicos. Bien. Ténganse a mano cuáles no metales eran diatómicos. Se los puse yo ahí en alguna diapo, ¿sí? Pero entre carbono, fósforo y nitrógeno, que son los que vamos a ver ahora, el único que era diatómico ahí era el nitrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la fosfina, ahí se ve, ¿no? Sí. Fosfina. Amoníaco. Y metano. ¿Ya empezaron a ver con mate química orgánica? ¿O todavía no? Todavía no. No, listo. O sea, no No. tiene que sonarles el metano. Entonces, después ya van a ver que es la molécula más sencillita de lo que llamamos moléculas orgánicas. No importa. Está medio clarito el marcador, ahí voy a ver si uso otro. Pero vamos a hacer esos tres. Dijimos que entonces en estos compuestos, siempre +1 para el hidrógeno, y siempre el número de oxidación más chico posible para cada uno de los no metales. Como acá yo igual los compuestos ya se los estoy dando formados, es bastante fácil darme cuenta con qué número de oxidación está actuando el no metal. En este caso, habíamos puesto -3 para el fósforo, ¿sí? ¿Cuál le correspondería al nitrógeno acá? -3. -3. -3 al nitrógeno, y al carbono -4.
-4. Si quieren chequear en la tabla periódica, van a ver que aparecen esos números de oxidación. Y voy a dejar espacio por si tenemos que poner un número multiplicando. Hidrógeno diatómico, hidrógeno diatómico, hidrógeno diatómico. Yo les dije que de estos, el único que era diatómico era el nitrógeno. Así que ahí escribo los reactivos de los demás. Entonces, ¿cómo balanceo en el caso de la fosfina? Les voy a poner acá si quieren otra vez los nombres. Fosfina. Un 2 adelante del producto. ¿Cuánto? Perdón que no te escuché. Un 2 delante del producto. Bien. Un 3 en el hidrógeno del lado reactivo y un 2 en el fósforo. Perfecto. 2 fósforos de este lado, 2 fósforos de este lado, 2 por 3, 6, 6 hidrógenos de este lado, 2 por 3, 6, 6 hidrógenos de este lado. Excelente. Me quedé pensando, a la persona que me preguntó, creo que era Enzo, yo te contesté lo contrario del boro, ¿no? Cuando me preguntaste la primera vez, creo que te dije que el boro, y te lo dije mal, ¿puede ser? Me dijo que era como un metal nomás. Como un metal. Bueno, puede actuar como metal o puede actuar como no metal, y en el no metal es este compuesto el que forma. Pero justamente, fíjate qué raro que es que ni yo me acuerdo en general cómo actúa, cómo es esa combinación. Quédense tranquilos que no son moléculas que les vayan a pedir en general. ¿Sí? Bien, vamos con el amoníaco. ¿Cómo balanceo? Tengo Con un 2 adelante un 2 adelante de quién. El producto. Del producto. 2 adelante, uy, me gastan los marcadores. Un 2 adelante del producto, y ahora entonces tengo Un 6. 3 adelante del nitrógeno y otro adelante del hidrógeno. Bien. ¿Por qué un 3 adelante del nitrógeno? Yo le puse un 1. No, profe, No está hace bien falta. el Ay, no hace nitrógeno. falta. No, sí, yo me equivoqué. Porque como el nitrógeno es diatómico, del lado de los reactivos ya tengo 2 nitrógenos, y al haber multiplicado el producto ya tengo 2 nitrógenos. Solo hacía falta multiplicar el hidrógeno. Y vamos con el metano. ¿Cómo la balanceamos? Un 2 en el hidrógeno del reactivo nomás. Perfecto. Un 2 en el hidrógeno en los reactivos nomás. Bien. ¿Quieren que acerque un poquito la computadora para que se vea mejor por si necesitan copiar, o está bien así? Se ve bien, profe. Bueno, les dejo un ratito para que copien.
¿Pudieron copiar o necesitan más tiempo? Veo, los que tienen la cámara prendida, veo algunos que están anotando. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bien. Entonces, vamos a ver los otros, los que sí son capaces de formar hidrácidos, que eran esos en los que el no metal era bastante electronegativo, o por lo menos más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? No, en esos que yo les puse, que son todos los del grupo 17, más los del grupo 16, excepto oxígeno, ¿sí? Lo que forman el no metal oxígeno más hidrógeno es el agua, ¿sí? Que es el compuesto que nosotros normalmente conocemos o con el que estamos más familiarizados. Digo, ese no aparece como un hidrácido o uno capaz de disolverse en agua porque es la mismísima agua, ¿sí? Digo, hago esa aclaración por las dudas por si no se dieron cuenta. Entonces, en estos casos escribo primero el hidrógeno y después el no metal, porque el más electronegativo es el no metal, ¿sí? Y esto es lo que yo les aclaraba antes, que disolverse en agua no significa reaccionar en agua, o sea, no reaccionan, cada uno mantiene su identidad química, simplemente las moléculas de uno empiezan a rodear a las moléculas del otro, y eso es todo. Y lo podemos encontrar escrito así, con esa G entre paréntesis, que significa que está gaseoso, y en ese caso se nombran como no metaluro de hidrógeno, ¿sí? Y es bastante fácil. Por ejemplo, si fuera azufre, sería sulfuro de hidrógeno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, cuando los disolvemos en agua, los van a encontrar escritos así. Ese AC, AC entre paréntesis, significa acuoso. Y lo que quiere decir es que en esa presentación, en ese frasco, en lo que sea, ese hidruro no metálico, que usualmente es gaseoso, está disuelto en agua. Entonces, si lo escriben como AC o acuoso, significa que está disuelto en agua, y si lo escriben como G, es gaseoso, y la única diferencia en eso va a estar en cómo los nombramos. Porque yo les acabo de decir que cuando aparece como el compuesto gaseoso, se llama no metaluro de hidrógeno. Cuando está disuelto en agua, se comportan como ácidos, ya van a ver ácido-base más adelante, yo hoy recién les voy a dar un pantallazo, pero se van a llamar ácidos, y ahora lo vamos a ver. Entonces, como les decía recién, poner acuoso entre paréntesis es la forma de aclarar que está en solución acuosa, y se van a llamar ácidos no metalhídricos. Yo recién les dije, el de azufre, por ejemplo, va a ser sulfuro de hidrógeno, pero si está en agua se va a llamar ácido sulfídrico. En general, en estos compuestos, en los hidrácidos, los no metales del grupo 16 o 6A, excepto oxígeno, usan -2, ¿sí? Y los halógenos usan -1, en este tipo de compuestos en particular. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿sí? ¿Qué grupo dijo, profe? El 6, o sea, el 16 y el 17 son de acá. ¿Se ve bien ahí mi tabla? Grupo 16 es este. Son estos menos oxígeno, porque el oxígeno es agua, que es una molécula particular, que tiene su comportamiento particular. Serían azufre, selenio y telurio. Y todos los del 17, que son los halógenos. Flúor, cloro, bromo y iodo. ¿Sí? El astato también, pero no, los de acá abajo no son elementos que, salvo que estudien química profunda, no los van a ver, ¿sí?
Entonces, flúor, cloro, bromo y yodo, azufre, selenio, telurio. Estos van a actuar con -2, estos van a actuar con -1. ¿Sí? Y si comparan los valores de la electronegatividad, van a ver que son todos más electronegativos que el hidrógeno. Entonces, voy a hacer un ejemplo con un halógeno, es decir, con uno del grupo 17, y voy a hacer otro ejemplo con uno del grupo 16, es decir, con un no metal actuando con -2 y con un no metal actuando con -1, y les doy solo dos ejemplos porque todos van a ser iguales y se van a balancear igual, porque el balanceo tiene que ver con cuánto aparece de cada uno, y eso tiene que ver con el número de oxidación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el hidrácido que forma el cloro con hidrógeno. Yo les dije que los halógenos eran diatómicos, ¿sí? Este marcador se ve más o menos. Y vamos a hacer el que forma el azufre con hidrógeno. Y acabamos de ver que si eran halógenos, es decir, el grupo 17 de la tabla periódica, actuaban con -1 de número de oxidación. Y vimos que también escribíamos primero al hidrógeno y después al no metal, porque el no metal es más electronegativo. Y dijimos que este actuaba con -1 y que los que eran del grupo 16 actuaban con -2. El hidrógeno siempre con +1. Entonces, para este, ¿cuánto de hidrógeno y cuánto de cloro necesito para formar el compuesto? Profe, ¿podría Primero repetir eso necesita, de ¿no? ¿Sí puedo repetir qué? lo de cuánto va a tener el cloro y el de la otra columna? O sea, -1, -2. Lo ¿Cuál era? pasé rápido porque yo asumo que ustedes tienen las diapositivas y que entonces lo tienen anotado en algún lado. Perdón si fui muy rápido. Los del grupo 17, que son los halógenos, es decir, grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo, van a actuar con -1, que es el menor número de oxidación posible. Y los del grupo -2, excepto oxígeno, los del grupo -2, los del grupo 16, excepto oxígeno, o sea, azufre, selenio y telurio, van a actuar con -2. ¿Sí? Esto después cuando vean estabilidad electrónica, y cuando vean Lewis y qué sé yo les juro que les va a terminar de cerrar, más allá de mirar el número de oxidación, darse cuenta cuántos electrones pone en juego cada una y demás. O sea, todo esto que ahora parece de memoria, porque recién con esto estamos como aprendiendo a escribir química, les prometo que en algún momento les va a cerrar. Entonces, cloro, que es del grupo 17, le ponemos -1, azufre, que es del grupo 16, le ponemos -2. En estos compuestos escribimos el hidrógeno primero y el no metal después, porque el no metal es electronegativo, por eso forman hidrácidos, y como el no metal es muy electronegativo, y en química siempre escribimos el más electronegativo a la derecha, lo estamos escribiendo así, y el hidrógeno +1 porque dijimos que usaba -1 únicamente cuando se combinaba con metales. Entonces al hidrógeno siempre +1. Y ahora veo cuánto de cada uno necesito para formar el compuesto. Me tengo que acordar, para escribir del lado de los reactivos, que algunas especies son diatómicas, en este caso los halógenos son diatómicos, ¿sí? El azufre no. Entonces, ¿cuánto de hidrógeno y cuánto de cloro necesito para que sume 0 los números de oxidación, para que la molécula sea neutra? Y puede ser que ya esté, ¿no? Ya Así. está neutro. Con uno de cada uno ya está, porque +1 menos 1, 0. Pero no está balanceada, ¿no es cierto? Porque del lado de los reactivos tengo 2 cloros y 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un 2. Poner un 2 Agregar Dos un al 2 lado al del producto. Agregar un 2 al producto. Perfecto. Y entonces ahora, por si no tienen las diapositivas ahí, se los voy a recordar yo. Si esto está gaseoso, es decir, es un gas, lo voy a poner así. Si esto está gaseoso, se llamaba no metaluro
de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Cloruro de hidrógeno. Bien, cloruro de hidrógeno. Y si me aclaran, uy, no se ve nada, pero me escucharon que dije cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Lo pueden ir anotando. Si está acuoso, es decir, si acá al lado me apareciera entre paréntesis AC, se llama ácido no metalhídrico. Entonces, ¿este cómo se llamaría? Lo voy a anotar acá. Ácido clorhídrico. Bien, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ah, no se ve, pero me escuchan que estoy diciendo ácido clorhídrico, ¿no? Y vamos con el de azufre. El hidrógeno con +1, el azufre con -2. ¿Cuántos de cada uno necesitamos para formar el compuesto? El 2 de 2 hidrógeno. de hidrógeno. Perfecto. 2 de hidrógeno y 1 de azufre. O sea que queda así. H2S. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que balancear. ¿Tengo que hacer algo o ya está balanceado? Ya está Está balanceado. balanceado. Perfecto, ya está balanceado. Y este, si fuera gaseoso, se llama sulfuro de hidrógeno, es el que les daba yo de ejemplo recién. Y si está acuoso, se llama ácido sulfídrico. Bueno, copien eso y seguimos. Vamos a ver los hidróxidos. Vamos a seguir con avanzando en el cuadrito. ¿Se ve? Acá dice cloro 2 más hidrógeno 2 me da 2HCl. Si está gaseoso es cloruro de hidrógeno, si está acuoso, ácido clorhídrico. Y acá dice S más H2, es H2S. Y si está gaseoso, sulfuro de hidrógeno, si está acuoso, ácido sulfídrico. Bien. Vamos a seguir entonces con los compuestos. Y, uy, me fui. Este es el cuadrito que van a tener que terminar sabiendo para cuando terminemos de ver estos temas. ¿Sí? Todavía nos queda una clase más, y si es necesario, vamos a ver si podemos agregar una clase de solo ejercicios. ¿Sí? Entonces, ya vimos, ¿qué pasa cuando tenemos un metal con hidrógeno y un metal con oxígeno? Que teníamos los hidruros metálicos y los óxidos básicos. Ya vimos qué pasaba cuando teníamos no metal con hidrógeno y no metal con oxígeno, que teníamos los hidruros no metálicos y los óxidos ácidos. De los hidruros no metálicos, vimos que había algunos que formaban gases capaces de disolverse en agua, que son los que acabamos de hacer, y otros que no. Esos que no eran solo fosfina, amoníaco y metano, que eran 3 moléculas muy comunes, que por eso tenían nombres propios, digamos, ¿sí? Y ahora nos queda ver qué pasa cuando ponemos en agua un óxido básico o un óxido ácido, ¿sí? Que acá van a terminar de entender en realidad por qué se llaman básicos o ácidos, aunque todavía ustedes no hayan visto ácido base.
¿sí? Me imagino que igual la palabra ácido y la palabra base les suena, así que ahora vamos a ver apenitas, muy por encima, de qué se trata. Entonces, vamos a ver que, voy para atrás de vuelta, disculpen, cuando un compuesto está formado por dos elementos distintos, se llama binario, compuesto binario porque está formado por dos elementos distintos. Entonces, si se fijan, los que vimos hasta ahora son todos binarios, porque son metal-hidrógeno, ¿sí? Metal es un tipo de elemento, hidrógeno otro, metal-oxígeno, no metal-hidrógeno, no metal-oxígeno. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos un óxido básico en agua y obtenemos un hidróxido, y qué pasa cuando ponemos un óxido ácido en agua y obtenemos un oxoácido. Y vamos a ver que los hidróxidos son metal, oxígeno, hidrógeno, entonces es un compuesto que se llama ternario, y lo mismo con los oxoácidos, que son hidrógeno, no metal, oxígeno. También es ternario porque hay tres tipos de elementos distintos involucrados. Entonces, dentro de los compuestos ternarios que vamos a ver están los hidróxidos, que son los óxidos básicos más agua, que se escriben así, y los oxoácidos, óxidos ácidos más agua, y se escriben así. Y después vamos a ver que cuando sumamos estos dos, cuando mezclamos un hidróxido con un oxoácido, lo que sucede es una reacción de neutralización, ya lo vamos a ver más adelante, y se obtiene una sal, que también es un compuesto ternario, que va a tener metal, no metal y oxígeno. Esos son los compuestos ternarios que vamos a ver. Vamos a arrancar entonces por los hidróxidos. Los hidróxidos acabamos de decir que se forman cuando hacemos reaccionar un óxido básico con agua. Los óxidos básicos, al reaccionar con agua, forman estos hidróxidos que son bases. ¿Saben qué significa, porque quizás lo vieron en el colegio, que un compuesto sea una base? No tengan miedo de decir algo bien o algo mal, yo solamente quiero saber qué idea tienen ustedes. ¿No? Nadie responde porque asumo que no. Como que para que se forme un hidróxido tiene que estar siempre el óxido básico formado, digamos. Para que se forme un hidróxido tiene que estar siempre el óxido básico, ¿qué? Perdóname. Tiene que estar formado el hidróxido básico. No, eso seguro, pero mi pregunta es si saben lo que es una base. ¿O saben lo que es un ácido? ¿Les suena? No tienen por qué saberlo, pregunto porque capaz alguno lo vio en el colegio, nada más. Puede ser que sea una sustancia. Que haya una sustancia donde, que todos lo que estamos viendo son sustancias, digamos, ¿qué sería que haya? Supongo que sería un elemento que sí o sí tiene que estar y se puede combinar con otros para dar otros diferentes. La verdad que no digo. No, eso sería todo lo que estamos viendo en química. Bien, está bien, no saben y no tienen por qué saberlo, está perfecto. Era para ver cómo, desde dónde arrancaba. Ya van a ver ácido base después, porque eso creo que entra en lo que tienen que ver ustedes en el ingreso, pero la característica que tienen los compuestos que se comportan como base es que liberan al medio, a la solución acuosa, eso que dice ahí OH-, que se pueden llamar oxidrilos o iones hidróxidos, ahora se los voy a mostrar. Pero la característica que tiene algo que se comporta como base es que libera ese OH- al medio, ¿sí? Al agua, a donde sea que esté. No se enganchen con esto, ya van a ver ácido base después. Entonces, el óxido básico, nosotros vimos que era metaloxígeno, que lo escribíamos así, y ¿cómo escribimos el hidróxido? Vamos a escribir primero el metal y después el ion hidróxido. El ion hidróxido es este OH- que yo les digo que está ahí y que es lo que se libera, ¿sí?, en solución.
¿Qué es el ion hidróxido? Es la combinación de oxígeno con hidrógeno. ¿Se acuerdan que el oxígeno siempre actúa con -2? Y el hidrógeno, dijimos que salvo que lo estemos enfrentando con un metal, que este no es el caso, porque el oxígeno es un no metal, el hidrógeno actúa con +1. Entonces, la combinación de oxígeno-hidrógeno nos da ese -1, ahí, de estado de oxidación, digamos, de ese compuesto, ¿no? Que se llama ion hidróxido, oxidrilo o hidroxilo. Es un ion porque tiene carga negativa, tiene carga -1, o sea, porque tiene carga, porque es una molécula cargada. En realidad lo que está pasando ahí es que, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos uniones iónicas y uniones covalentes? Todavía ustedes eso no lo vieron en profundidad en enlace químico, pero cuando lo que se están juntando son dos iones, es decir, dos especies que tienen carga formal, carga neta, el compuesto es iónico, y ahí uno se roba los electrones del otro, ¿sí? Los electrones no se comparten, sino que directamente uno los pierde y otro los gana, y en cambio en la unión covalente los electrones se compartían, ninguno los ganaba ni los perdía. Acá lo que está sucediendo es que este compuesto, los hidróxidos, son sales, o sea, son los compuestos formados por uniones iónicas se llaman sales. Son sales porque el metal va a formar un catión, es decir, va a ser una especie con carga positiva, porque los metales siempre tienden a regalar sus electrones, a perderlos, ¿sí? Y se van a combinar con el ion hidróxido, ¿sí? Que tiene carga negativa siempre -1, porque siempre -2 para el hidrógeno, +1 para, -2 para el oxígeno y +1 para el hidrógeno. Entonces, esto hace que para mí sea bastante fácil ver en un hidróxido con qué número de oxidación está actuando el metal, porque siempre a OH le va a corresponder -1, y al metal le va a corresponder lo necesario para contrarrestar ese -1. Entonces por eso ahí yo les puse OHI, porque cuántos OH voy a tener en el hidróxido va a depender de con qué número de oxidación está actuando el metal. Y el metal va a seguir actuando con el mismo número de oxidación que actuaba en el óxido básico. Eso no cambia. Entonces, a mí pueden darme el hidróxido, o pueden darme el óxido básico, ¿sí? En el hidróxido me doy cuenta enseguida con qué número de oxidación está actuando el metal, y en el óxido básico también, porque va a depender de cuántos oxígenos tenga, y yo sé que el oxígeno es siempre -2. Entonces, esto es lo que les decía recién. En realidad esto es un compuesto iónico donde el metal efectivamente pierde sus electrones y forma un catión, y el hidróxido es un anión con carga negativa -1. ¿Sí? Y cuando nosotros eso lo encontramos en agua, justamente, es que se va a estar formando este compuesto donde, como son iones, los iones van a estar todo el tiempo en solución, disueltos en agua, rodeados de moléculas de agua, y por eso decimos que es una base que libera iones hidróxidos al medio. No importa, no es importante esto ahora para formación de compuestos, yo se los estoy introduciendo para que se familiaricen con algunos términos, y después cuando vean reacciones ácido-base, les sea un poquito familiar el lenguaje. Pero no se vuelvan locos con esto ahora. Por ahora, para formación de compuestos, lo que nos sigue importando es el número de oxidación de cada uno, cómo los escribimos, cómo balanceo, etc. ¿Sí? Esto es un dato de color por ahora nada más. Entonces, el número de oxidación del metal en el hidróxido va a ser el mismo que en el óxido básico. No va a cambiar. Y como los nombro, por la forma tradicional, como hidróxido de metal, si el metal tiene un único número de oxidación, o hidróxido metaloso, si el metal está actuando con el menor número de oxidación, o hidróxido metálico, si el metal está actuando con el mayor número de oxidación. Es bastante fácil. Y por la otra nomenclatura,
es hidróxido de metal y entre paréntesis la valencia del metal. Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos en el pizarrón. Voy a acercar un poco la compu al pizarrón para que puedan ver mejor. Voy a borrar esto primero. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de ese? ¿Cómo se llamaba ese? Piensen primero con qué número de oxidación está actuando el metal, que es hierro, en función de cuántos oxígenos hay, y el número de oxidación del oxígeno que ustedes ya lo conocen, y díganme cómo se llamaba eso. Óxido férrico. Bien, óxido férrico, lo voy a escribir acá. Se llama óxido férrico, es un óxido básico, porque es oxígeno con metal. El oxígeno siempre actúa con -2. Si tengo 3 oxígenos, es como si acá hubiera un -6, que no hace falta que lo anotemos, y tengo 2 hierros para contrarrestar este -6, eso significa que cada hierro está actuando con +3, para que a mí acá me quede +6 menos 6 que es 0. Como para el hierro los números de oxidación posibles son +2 y +3, acá el hierro está actuando con su mayor número de oxidación posible. Eso significa que lo vamos a llamar óxido metálico, por eso este es el óxido férrico, porque el hierro está actuando con +3, que es su mayor número de oxidación. Vamos a poner este compuesto en agua, y vamos a formar el hidróxido. El hidróxido dijimos que lo escribíamos como el metal, y OH, ion hidróxido o ion hidroxilo, ¿sí? Que por supuesto viene del agua, SOH, ya lo van a ver en ácido base. Todavía no sé cuántos OH voy a poner, pero lo importante, y por eso yo se los había puesto así entre paréntesis antes, es que en los hidróxidos, el oxígeno y el hidrógeno van a actuar como una sola cosa. Y van a actuar como una sola cosa con número de oxidación -1. Porque es -2 del hidrógeno, del oxígeno, perdón, y +1 del hidróxido. Ay, del hidrógeno, perdonen, estoy trabada. -2 +1 -1. Entonces, en los hidróxidos, siempre el OH va a actuar como una sola cosa, con número de oxidación -1. Yo también les dije que en el hidróxido se mantiene el número de oxidación del metal que viene del óxido metálico, del óxido básico. Entonces, si acá el hierro está actuando con +3, acá también va a estar actuando con +3. Y si el OH actúa todo como un conjunto cuyo número de oxidación es -1, yo lo que voy a tener acá es esto escrito así. Voy a necesitar 3 iones oxidrilo, o hidroxilos, es lo mismo, o hidróxidos, 3 iones hidróxido por cada hierro, porque el hierro actúa con +3 y todo esto tiene -1. ¿Se entiende? Y se va a escribir así entre paréntesis para que se entienda que este 3 corresponde a todo el conjunto del OH. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si el número de oxidación se mantiene,
y este se llamaba óxido férrico, y acá el hierro sigue actuando con +3, ¿cómo se llama este? Hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Perfecto. Hidróxido férrico. Y si lo quisiera escribir por la otra nomenclatura, va a ser hidróxido de hierro, entre paréntesis 3 en números romanos y sin signo. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es ver si la ecuación está balanceada. ¿Está balanceada? Tengo de este lado, no está balanceada. De movida, de este lado tengo 2 hierros y de este lado uno solo. De este lado tengo 1, 2, 3, 4, ahora, oxígenos. Esperen que le abro una puerta al gato, disculpen que me está arañando todo. Y tengo también 2 hidrógenos y de este lado 3, o sea, por ningún lado está balanceada, ningún elemento está balanceado. Entonces, anoten esto porque esto no está en la diapositiva. Para balancear hidróxidos, balanceo primero el metal, después el hidrógeno y el oxígeno se balancea solo. Entonces, repito para que puedan anotar. Para balancear formación de hidróxidos, balanceo primero el metal y después el hidrógeno. Y el oxígeno se balancea solo. Primero el metal y después. El hidrógeno. Solo para el caso de balancear formación de hidróxidos. Primero el metal, después el hidrógeno, y vamos a ver que cuando hicimos eso, el oxígeno solito se balanceó. Eso tiene que ver con la proporción hidrógeno-oxígeno que hay en el agua y que hay en el óxido metálico. Entonces, vamos a balancear teniendo en cuenta eso que dijimos recién. Dijimos tengo que balancear primero el metal y después el hidrógeno. Si balanceo primero el metal, yo veo que en los reactivos tengo 2 hierros y en el producto tengo un solo hierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un 2 Un en el 2 en el producto. producto. Poner un 2 en el producto. Perfecto. Y ahora voy a ir a balancear el hidrógeno. Acá ya Con un balanceé 3. el metal, claro. Ya balanceé el metal, tengo 2 hierros, de este lado tengo 2 hidrógenos, y de este lado tengo 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Porque están multiplicados por 3, y yo además a toda la molécula la multipliqué por 2. Con lo cual del lado de los productos yo tengo 6 hidrógenos. Como bien dijo alguien, del lado de los reactivos tengo 2. Entonces tengo que multiplicar el agua por 3 para tener 6 hidrógenos de este lado y 6 hidrógenos de este lado. Y según a mí me prometieron, me dijeron que si hacíamos eso, el oxígeno se iba a balancear solo. Entonces chequeo. De este lado tengo 3 oxígenos, más 3 de acá, 6. Y de este lado tengo 3 oxígenos, y toda la molécula multiplicada por 2, 6 oxígenos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Copien que igualmente sin borrar, voy a ir escribiendo el otro acá abajo. Traten de formar ustedes hidróxido cuproso. Se los voy a anotar acá. Todavía se ve. Hidróxido cuproso. Lo que pensar es que estamos diciendo cuproso, ¿con qué número de oxidación va a estar actuando el cobre? Se tiene que aplicar que OH Con el menor. con el menor, perfecto. Fíjense en la tabla cuál es el menor, no me lo digan, así no lo spoilean a sus compañeros y cada uno lo puede pensar.
Recuerden que el OH actúa como todo junto, como un conjunto. Recuerden que el número de oxidación del cobre se va a mantener en el óxido metálico que ustedes escriban de este lado, en el óxido básico. Así que traten de plantearlo, escribirlo y balancear la ecuación. ¿Sí? Yo voy a ir al baño, ustedes háganlo en sus cuadernos y ahora hacemos puesta en común. ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron plantear? ¿Cuál es el menor número de oxidación posible para el cobre? 1. Más uno. 1. Más 1. 1. Entonces, yo acá voy a escribir cobre, OH, el cobre actúa con más 1, y yo sé que todo este OH actúa con menos 1. Entonces, para que sumen 0 ya está. Con un solo ion hidróxido, formo el hidróxido cuproso, y listo, me queda escrito así, como QOH. Y vamos a ver cómo lo formamos. Pongo el agua, y pongo acá el óxido básico. Este óxido básico con el cobre actuando con más 1. ¿Cuántos cobres y cuántos oxígenos tiene? 1. ¿Uno qué? 1 de cada uno. Con 1 de cada uno, si el cobre actúa con más 1 y el oxígeno actúa con menos 2, El cobre va a tener 2. claro, necesito 2 de cobre, ¿sí? Necesito 2 de cobre para que esto sea más 2, se me contrarreste con el menos 2 del oxígeno y podamos tener el compuesto neutro, el óxido neutro, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Me fui de compartir pantalla? Sí. Alguien, esperen un segundito que alguien dice algo en el chat. ¿Por qué pusiste 1 en el cobre? Puse 1 en el cobre porque yo les dije que formen hidróxido cuproso. Cuando terminaba en oso, significaba que el metal estaba actuando con el menor número de oxidación posible. Si vos vas a la tabla periódica y mirás para el cobre tiene 2 y 1 de número A, ¿sí?
Y yo les dije que se respetaba que si en el hidróxido actuaba con un determinado número de oxidación, ese número de oxidación iba a mantenerse en el óxido metálico. Entonces son 2 cobres por cada oxígeno. Y ahora tengo que balancear. Dijimos que balanceábamos primero el metal, después el hidrógeno, y el oxígeno se me iba a balancear todo. Si tengo que balancear primero el metal, ¿qué hago? Poner un 2 en el producto. 2 en el producto. 2 cobres de este lado, 2 cobres de este lado. Voy a balancear el hidrógeno. De este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. 2. Porque yo multipliqué toda la molécula por 2. Va, toda la sal, no la molécula. Toda la sal por 2. Y de este lado, hidrógeno tengo nada más en el agua y tengo 2. Entonces ya está balanceado el hidrógeno. Chequeo por las dudas el oxígeno. De este lado tengo 2 oxígenos. Y de este lado tengo el oxígeno del agua y el oxígeno del óxido. O sea que tengo 2 oxígenos. O sea que así ya está balanceada la ecuación. Y este, si lo queremos nombrar, también se llama óxido cuproso. O óxido de cobre 2, o hidróxido de cobre 2, entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, voy a ir borrando el de arriba, porque alguien todavía no copió este, así hacemos 2 ejemplos más. Y empezamos el último tipo de compuestos que vamos a ver hoy. Y si nos queda un ratito, hacemos los de tarea si alguien se quiere quedar. Y si no, me los piden por mail y yo se los paso. Pero traten de hacerlos ustedes, los de tarea, ¿sí? Porque si no los hicieron y dicen, bueno, veo cómo los resuelve Janina, a ver si los entiendo. Una cosa es seguir una resolución que de golpe todo nos parece re coherente y sentimos que lo entendemos, y otra cosa es enfrentarnos con el ejercicio nosotros y tener que pensarlo. Entonces, si todavía no hicieron la tarea, recomiendo hacerla sin mirar cómo se resuelve, sin haber mirado nunca cómo se resuelve, porque si no, no tienen forma de autoevaluarse si están entendiendo o no. ¿Sí? Bien. Vamos con el de aluminio. El óxido de aluminio, el aluminio tenía un solo número de oxidación posible, y se los adelantó, ese número era +3. Entonces, ¿cuánto de aluminio y cuánto oxígeno? No hay problema, Abril, poneme Abril, Pascual presente, así después yo le paso a Mati los presentes. ¿Cuánto de oxígeno y cuánto de aluminio tengo en este compuesto? O tengo que tener en este compuesto. 2 de aluminio y 3 de oxígeno. 2 de aluminio y 3 de oxígeno. Perfecto. Y este se llama óxido de aluminio y no le corresponde ningún otro nombre. Porque el aluminio tiene un solo número de oxidación posible. Más agua. Y vamos a escribir acá el hidróxido. Dijimos que el número de oxidación del metal se mantiene. Y que todo esto actúa con -1. ¿Cuántos iones de estos hidroxilos voy a tener en este compuesto? 3. 3. Perfecto, 3. Y también se va a llamar hidróxido de aluminio a secas. El aluminio no tiene otro número de oxidación posible. Hidróxido de aluminio. Y ahora tengo que balancear. Balanceo primero el metal. Entonces, Un 2 en el Un producto. 2 delante del producto. perfecto. Un 2 adelante del producto. 2 aluminio de este lado, 2 aluminio de este lado. Voy a balancear el hidrógeno. Y un 3 adelante del hidrógeno. Perfecto. Tengo 3 por 2, 6. De este lado tengo 2 hidrógenos del agua. Si multiplico por 3 al agua, tengo 3 por 2, 6 hidrógenos del lado de los reactivos. Chequeo que los oxígenos estén balanceados. Tengo 3 oxígenos por 2, 6,
y de este lado tengo los 3 del óxido y los 3 del agua, o sea que también tengo 6, tenemos la ecuación balanceada, formamos hidróxido de aluminio. ¿Por qué se ponía 3 en el producto? Preguntan. Julieta, me estás preguntando por este 3, porque acá es un 2, ojo. O me estás preguntando por este 3, cuando me decís sí, ¿te referís al del aluminio o al del hidróxido? Al hidróxido, ok. ¿Por qué ponemos ese 3 ahí? Porque yo les dije que vamos a formar el hidróxido que se forma a partir de este compuesto. Este compuesto es el óxido del aluminio, el óxido de aluminio. El aluminio siempre actúa con número de oxidación más 3. No tiene otro número de oxidación posible. Entonces, a partir de eso, como el oxígeno siempre actúa con menos 2, sabemos que necesitamos 2 aluminios y 3 oxígenos. Cuando formamos el hidróxido, el aluminio sigue actuando con más 3 de número de oxidación. Primero porque es el único posible. Y segundo porque mantiene el número de oxidación que tenía en el óxido. Si el oxígeno actúa con más 3 y en los hidróxidos siempre el OH actúa como un conjunto, ¿sí? Y el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1, siempre el conjunto OH, que se llama ion hidroxilo o ion oxidrilo, actúa con menos 1. Y si yo tengo menos 1 para todo ese compuesto y más 3 para el aluminio, yo necesito 3 de estos iones hidroxilos, para que acá sean menos 3, para contrarrestar estos 3 del aluminio. Todo el punto sume 0 porque el compuesto es neutro. ¿Se entendió, Juli? Ok. Listo. Hidróxido de aluminio. Asumo que terminaron de copiar el trabajo y lo puedo borrar, así hacemos uno más de plomo y después seguimos. Sí. Formen ustedes el de plomo con plomo actuando con más 4 de número de oxidación. O sea, quiero que lo nombren ustedes. Plomo actuando con más 4 de número de oxidación. Formen el hidróxido, díganme a partir de qué óxido viene, y díganme cómo se llama tanto el óxido como el hidróxido. Háganlo en sus cuadernos, y ahora... ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, plomo con número de oxidación 4.
¿Pudieron? ¿Están todavía en esto? Vamos a hacerlo juntos. Yo tengo que escribir primero el metal y después el conjunto este. Listo, profe. Bueno, tengo que escribir el conjunto este de oxígeno e hidrógeno que se llama hidróxido o hidroxilo o oxidrilo. Y yo les dije plomo actuando con 4. Entonces yo ya sé que acá el plomo va a estar actuando con 4 de número de oxidación. Si yo quiero escribir este hidróxido y el plomo está actuando con 4, ¿cuántos de estos iones oxidrilos necesito para el hidróxido? 4. 4. 4. Perfecto. Entonces son 4 ahí abajo. Y ahora vamos a ver de qué óxido viene. Para el óxido también escribíamos primero el metal y después el oxígeno. No me dejes fácil. Ahí va. Y si acá actúa con más 4, acá también actúa con más 4. En este óxido, ¿cuánto plomo y cuánto oxígeno tiene que haber? Una de plomo y Dos de oxígeno. 2 de oxígeno. 1 de plomo y 2 de oxígeno, porque el oxígeno actúa siempre con -2, 2 veces -2 es -4, suman 0, no hay problema, Cande, poneme candela, Maidana presente, así me queda para que yo le pase el chat a Mati. Más 4 menos 4, 0, perfecto. Vamos a balancear. Esto me quedó muy cerca de él. Balanceo primero el metal. ¿Qué tengo que hacer para tener la misma cantidad de metal de los dos lados? Ya hay la metal tiene misma balanceado. Perfecto, ya lo tengo. Me voy a fijar el hidrógeno. Tengo 4 hidrógenos de este lado y 2 de este. Entonces, Agrego un 2 en el reactivo. perfecto. Un 2 en el reactivo adelante del agua. Que me quedó muy descrito, perdón. Pero se entiende. Un 2 adelante del agua. Y ahora, chicos, si están balanceados los oxígenos, que según me prometieron tienen que estarlo, tengo 2 oxígenos del agua y 2 oxígenos del óxido, y acá tengo 4 oxígenos, así que estamos todo bien. Y ahora lo que quiero que me digan es, si el plomo está actuando con 4, miren en la tabla periódica cuántos números de oxidación posibles tiene el plomo, y si 4 es el más grande o el más chico, y díganme cómo se llama este hidróxido y cómo se llama este óxido. Hidróxido Hidróxido plúmico. plúmico. Plúmbico, perfecto. Este se llama hidróxido plúmbico y viene del óxido plúmbico. Ambos los podemos escribir como óxido de plomo 4 o hidróxido de plomo 4. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a seguir un poquito en los minutitos que nos quedan con lo que pasa cuando ponemos un óxido ácido en agua. Este lo hicieron en sus cuadernos y lo corrigieron, pero si alguien no lo hizo, cópienlo. Les doy unos minutitos antes de compartir pantalla por si alguien no lo anotó. Bien. Vamos a ver los otros. No. Bien. Vamos a ver los oxoácidos. Esto es, ¿qué pasa cuando pongo un óxido ácido en agua? Lo que se forma es lo que conocemos como oxoácido. Así como los otros eran óxidos básicos, y yo les dije que la característica que tenían eran que se comportaban como bases, y que se comporten como bases significan que liberan al medio iones OH menos, o sea, iones oxidrilos o iones hidróxido.
Las sustancias que se comportan como ácidos, la característica que tienen es que liberan hidrógeno más. El hidrógeno más coloquialmente se llama protón. Liberan protones, se dice, al agua. Eso se llama así porque el hidrógeno es el más chiquitito de la tabla periódica, tiene un protón, un neutrón y un electrón. Cuando pierde ese electrón, lo que me queda es un núcleo de un protón y un neutrón, y nada más. Entonces por eso coloquialmente se le llama protón. Entonces la característica que tienen los ácidos es que pierden hidrógeno más. En este caso, como van a ser ácidos que contienen oxígeno en su compuesto, se llaman oxoácidos. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos los hidruros de no metal que formaban hidrácidos? O sea, esos que dijimos, es hidrógeno con un no metal. Eso formaba un gas, que era el hidruro no metálico, que se podía llamar no metaluro de hidrógeno. Y vimos que si eran muy electronegativos, eran esos que poníamos en agua y eran capaces de formar hidrácidos. Esos hidrácidos son los que vimos que después se llamaban ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y eran hidrógeno y no metal. Esos compuestos también son ácidos porque liberan hidrógeno positivo al medio, ¿sí? Esos no tienen oxígeno, entonces se llaman ácidos a secas. Estos tienen la misma característica de liberar hidrógeno al medio, pero como tienen oxígeno se llaman oxoácidos. Insisto, esto es para que les vaya sonando ácido base en la cabeza para cuando lo vean después, pero no es tan importante ahora para formación de compuestos. El óxido ácido era no metal oxígeno, y lo escribíamos de esa manera. Cuando lo ponemos en agua, forma el oxoácido, y vamos a ver cómo los escribimos. Escribimos primero el hidrógeno, después el no metal, y por último el oxígeno. Eso también iría en electronegatividad creciente, hacia la derecha. De esos tres, el hidrógeno sería el menos electronegativo, el no metal el que le sigue, y el que le sigue es el oxígeno, ¿sí? Esto igual es una convención, y no es algo que se cumpla el 100% de las veces, pero es una forma en la que la gente se puso de acuerdo para escribir química. Esto de escribir es de la misma manera que nosotros decimos, no se me ocurre una excepción ahora, no sé, tipo, la H es muda, y es muda siempre, pero si aparece a la derecha una C, el sonido es ch, y eso es otra, ¿se entiende? Digo, uno va armando convenciones y no siempre se respetan, o cuáles palabras se escriben con C y cuáles palabras se escriben con S, y es medio que sí, hay reglas para saber cómo escribimos, pero después algunas cosas son de memoria, algunas cosas son excepciones. Cuando escribimos química pasa lo mismo. Hay reglas generales, algunas cosas son de memoria, algunas cosas son excepciones, y de la misma forma que aprendimos a escribir lengua castellana, que es a fuerza de leer y escribir, ¿sí? A fuerza de practicarlo, de la misma manera van a aprender a escribir química. Se van a tener que saber reglas, se van a tener que acordar que hay excepciones, y va a ser a fuerza de leer y escribir química, ¿sí? Bien, el número de oxidación del no metal en el oxoácido va a ser el mismo que en el óxido ácido, no cambia, de la misma forma que vimos recién para el metal en los óxidos básicos. ¿Cómo los nombramos? De la forma tradicional se van a llamar ácido, ¿sí? Los anteriores eran hidróxidos, estos son oxoácidos, entonces como son ácidos se van a llamar ácido hiponometaloso, si el metal actúa con el menor número de oxidación, no metaloso, si actúa con el siguiente, no metálico, si actúa con el siguiente, y pernometálico, si actúa con el más grande. Y por supuesto, por la forma de IUPAC, se escribe como no metalato, y entre paréntesis la valencia del no metal, en números romanos, sin signo, de hidrógeno. ¿Sí? Insisto,
Esto es memoria, es práctica, no hay mucho más. Entonces, ese no metalato que me ponen ahí es el nombre del ion, es decir, del oxoanión que queda cuando se libera hidrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Los anteriores, los óxidos metálicos, en agua formaban hidróxidos. Yo les dije que los hidróxidos se comportaban como bases. Que se comporten como bases significa que cuando están en agua, la molécula se separa, la sal se separa en realidad, cuando el enlace es iónico se llama sal, se llama molécula cuando el enlace es covalente, pero eso todavía no lo vieron en profundidad. Pero cuando se separan, ese hidróxido me va a quedar el metal con carga positiva por un lado y el OH con carga negativa por el otro. Entonces, eso significa que libera OH al medio. Y ese OH es básico, se llama. En este caso, los oxoácidos, que son hidrógeno, no metal, oxígeno, van a estar liberando, esperen que voy a señalar. Este hidrógeno se va a perder como hidrógeno más. Este se me borra. Bueno, no importa. Este hidrógeno se va a liberar como hidrógeno más, y todo esto, si eso era hidrógeno más, va a ser algo que me quede con carga negativa, el no metal con oxígeno, porque el hidrógeno se libera como hidrógeno más 1, todo esto, no metal con oxígeno, tiene que ser un ion, ¿sí?, de carga negativa. Y como es un ion de carga negativa que tiene oxígeno presente, se llama oxoanión. Y ese oxoanión, que va a tener carga negativa, se llama no metalato. Siempre la terminación ato me está diciendo que es un ion de carga negativa. Insisto, esto es para ayudarlos con las reglas, para que se vayan acordando, para que se vayan familiarizando con cosas que van a seguir viendo más adelante. No hay problema, Enzo, poneme también el presente, ahí está, perfecto. Bien. Entonces, esto igual lo voy a retomar la que viene porque lo estamos empezando muy sobre la hora. Pero vamos a ver ejemplos en el pizarrón de este tipo de compuestos. Esto lo voy a cerrar porque ya no voy a volver a compartir pantalla. Bien. Vamos a formar algunos de estos, vamos a ver 1 o 2 ejemplos y lo retomamos la que viene porque ya es medio tarde. Vamos a ver, por ejemplo, este oxoácido. Este oxoácido no, perdón, este óxido ácido. Era oxígeno con no metal. ¿Sí? No hay problema, Augusto. Si el oxígeno actúa siempre con -2, tengo 5 oxígenos, es como si acá hubiera un -10. Por lo tanto, veo que se están yendo varios. Si quieren podemos seguir con esto la que viene, si les parece. Retomo desde acá. Voy a hacer este nada más, solo porque ya lo escribí. Si todo esto es -10 y tengo 2 cloros, significa que cada cloro está actuando con +5. Para que todo esto sea +10. ¿Sí? Si el cloro actúa con +5, para el cloro teníamos, el negativo siempre es para el oxígeno. Entonces vamos a ver los positivos del cloro. Eran +1, +3, +5 y +7. Este sería hipocloroso, este sería cloroso,
este sería clórico, y este sería perclórico. En este caso actúa con +5, me di cuenta por la cantidad de oxígenos que tengo. Entonces, este se llama óxido clórico. De todos los nombres posibles que tengo para el cloro, este se llama óxido clórico. Entonces, el ácido que se va a formar se va a llamar ácido clórico o clorato 5 de hidrógeno. ¿Sí? Porque el clorato es el ion que se va a formar con el no metal y oxígeno. Entonces, vamos a ponerle agua a esto. No, voy a dejarme un espacio por si hay que balancear. Y yo dije que lo escribíamos como hidrógeno, no metal, oxígeno. También vimos que el número de oxidación del no metal, perdón, se mantiene. Entonces yo ya sé que es +5, porque viene de acá. Sé que al hidrógeno siempre le pongo -2. Al oxígeno, perdón, dije el hidrógeno. Y que al hidrógeno le pongo +1. ¿Sí? Entonces, acá, yo les dije que esto pierde hidrógeno. O sea, la característica, lo que hace que sea un ácido, significa que cuando lo pongamos en agua, el hidrógeno se va a separar y se va a ir por su cuenta, y todo esto va a formar un ion que se va a ir por su cuenta y se llama oxoanión. ¿Sí? Entonces, acá, para yo darme cuenta cuánto de cada cosa tengo que poner, tengo que acordarme que esto se va, y que esto me tiene que quedar de la misma forma que antes me quedaba el OH con -1, esto me tiene que quedar con -1 también, porque se contrarresta con este H que se va. Entonces acá, si yo tengo +5, y el oxígeno es -2, y de todo me tiene que quedar -1, para que el oxígeno se acerque a este +5, si yo acá pongo un solo oxígeno, esto me queda +3, ¿no es cierto? Porque +5 menos 2. Si pongo 2 oxígenos, esto es +4, digo -4, perdón, y esto es +5, me quedaría todavía +1. Si yo pongo 3 oxígenos, esto me queda -6, +5 menos 1. Entonces así me doy cuenta que le tengo que poner un 3 acá. Estamos muy sobre la hora y esto es bastante nuevo, así que lo voy a retomar la que viene, pero para que nos quede, balanceemos esta ecuación. En estos casos, así como antes balanceábamos primero el metal, acá balanceamos primero el no metal. De este lado tengo 2 cloros, de este lado tengo un solo cloro, entonces voy a multiplicar esto por 2. Sigo con los hidrógenos. De este lado tengo 2 hidrógenos, de este lado tengo los 2 hidrógenos del agua, y chequeo que el oxígeno se haya balanceado solo. De este lado tengo 3 por 2, 6 oxígenos, y de este lado tengo 1 del agua y 5 del óxido, o sea que tengo 6 oxígenos. O sea que ya está. Sí, no hay problema, ahí lo veo a Juan Ignacio que dice que la internet le anda mal. No se preocupen, voy a retomar la que viene. ¿Sí? Dejo esa ecuación balanceada ahí. Así que bueno, después seguimos la que viene con esto. Den los presentes, así se los puedo pasar a Mati, y como siempre, en un rato yo le paso a Mati la tarea y el link al video, ¿sí? Traten, por favor, de hacer los ejercicios, ¿sí? Nos vemos, que tengan buen fin de. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de. Chao, profe. Chao, chicos, buen fin de. Voy a dejar de grabar, salvo que alguien se quiera consultar la tarea, ¿eh?
Yo me quedo, si alguien se quiere quedar a consultar la tarea, me quedo y la grabo, incluso, ¿sí? Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos. ¿Los que están es porque quieren consultas? ¿O es porque...? No, yo estaba copiando. Ahí ya terminé. Bárbaro. Sí, sí. Muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chicos, nos vemos. Buen fin de.